la introducción sobre este tema. Este es un tema que van a ustedes, mal o bien ustedes van a poder verlo, ¿no? Y se le va a dar a ustedes las pautas acá cómo reconocer estas hemorragias y, y actuar en forma rápida con este tipo de patología en las hemorragias postparto, ¿no? No, no como una cesárea, que también lo voy a mencionar ahí qué cosa es lo que hacemos nosotros, ¿no? Entonces, cuando hablemos de hemorragias, el médico ya está acostumbrado a ver un sangrado vaginal que no sobrepase más o menos 500 centímetros cúbicos y por vía abdominal en una cesárea que no sobrepase 1000 centímetros cúbicos, ¿no? Hasta 500, ¿no? La mujer no tiene ninguna alteración en sus funciones vitales. Igual sucede también cuando operamos hasta 1 litro aproximadamente, no hay cambios mayores, ¿no? Que si eso ocurriera en una mujer que no está gestando, ocurriera a cualquiera de nosotros, sí vamos a tener ya algunos cambios, ¿no? Entonces, esto es debido a que la paciente en su etapa del desarrollo de la evolución de su gestación aumenta su volumen plasmático, ¿no? Un 40%, su masa eritrocitaria un 10-15%, es decir, el flujo, el volumen sanguíneo ha aumentado, ¿no? De cierto modo se prepara para este tipo, para este evento, ¿no? Por eso le digo que eso no le va a alterar en nada, tanto la presión, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, la paciente. Pero el tema de nosotros es ver el sangrado que esté por encima de este volumen, ¿no? Y esto es una patología que lo vemos inclusive en los hospitales mayores, ¿no? La idea acá es que ustedes reconozcan y inmediatamente tomar las acciones que corresponden o transferir a su paciente si están alejados a un lugar de mayor complejidad, ¿no? Evitando de esta manera la mortalidad materna por una hemorragia, ¿no? Como lo vuelvo a repetir, esto también ocurre en nuestros hospitales, los hospitales grandes de MINSA, de salud, Fuerzas Armadas. No estamos ajenos a lo que pueda suceder ante este cuadro, ¿no? Entonces le vamos a tratar de dar las pautas necesarias para que ustedes puedan reconocer. En esta lámina, por ejemplo, ustedes pueden ver el tipo de sangrado que tiene la paciente, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo calculamos aproximadamente y qué es lo que debemos de evaluar? A veces vemos en las emergencias, pacientes vienen manifestando que tienen una hemorragia, pero vienen caminando, vienen contentas, etcétera, etcétera, ¿no? Y a veces esto confunde al médico que está en la emergencia, si no está prevenido o no examina bien, ingresa pacientes innecesarias a la hospitalización, ¿no? Entonces, ¿cómo poder nosotros reconocer de esta manera? Básicamente tenemos que tener en cuenta las funciones vitales, el sensorio de la paciente, la función renal, el llenado capilar y aproximadamente un cálculo de la pérdida de volumen de esta paciente, ¿no? Esto le va a Doctor, valer sus para toda la... diapositivas no están eh, pasando. ¿Perdón? Sus diapositivas no están pasando. ¿No ve ninguna? A ver, ¿esa la ve en definición? Está en la primera diapositiva. Hemorragia posparto, causa uterina y A ver, extrauterina. ya. ¿Esta tampoco? Se mantiene en la primera diapositiva. A ver, un ratito entonces, ¿ya? Un ratito, ¿ya?
¿Esa lámina lo ven? Sí, doctor. Definición. Esa, También. ya. A ver, un poquito. Ok. Bueno, como les seguía mencionando, este, hay que reconocer a estos pacientes las, las hemorragias, ¿no? Como esta lámina le va a valer para todas las especialidades que usted tenga o cuando estén de guardia, ¿no? Y le decía que tener presente más o menos el volumen sanguíneo que se pierde y teniendo en cuenta acá básicamente las funciones vitales, el llenado capilar, la función renal y el sensorio, ¿no? Ustedes ven ahí más o menos en la parte de azul el volumen aproximado que se pierde entre 500 hasta 1000 centímetros cúbicos, estamos hablando por vía vaginal, ¿ah? Que el sensorio de la paciente, como les vuelvo a repetir, hasta 500, normal, ¿no? Pero puede tolerar un poco más, hace una hemorragia leve, que el sensorio ya está despierta, orientada, se comunica con ustedes, ¿no? De igual manera, el llenado capilar está normal, el pulso también se mantiene normal, la presión, sobre todo la presión arterial diastólica, se mantiene de igual manera, ¿no? Es una paciente que no está comprometida, ¿no? Entonces, ¿vale la pena transfundirla ahí? No necesariamente, ¿no? Le pongo no necesariamente porque dependiendo si esto continúa, así le ponemos, ¿no? En cambio, en la parte de amarilla que ustedes pueden ver, el sangrado es un poquito mayor, que calculamos aproximadamente hasta un tercio, ¿no? De 16 hasta el 35%, es decir, más o menos un promedio de litro y medio, como se puede, hasta litro y medio, ¿no? Acá sí ya vamos a ver algunas alteraciones, ¿no? Es una paciente que está un poco agitada, un poco alterada, confusa, nerviosa, pálida, ¿no? Está con la frialdad, usted le toca, es una piel pálida, fría, sudorosa en la paciente, ¿no? Y el pulso inicialmente va a estar realizándose una taquicardia, ¿no? Es un mecanismo de compensación que realiza para tratar de mandar mayor oxígeno a todo el tejido celular, ¿no? Y sobre todo la presión arterial comienza a descender por el volumen que se va perdiendo. Entonces estamos ya frente a un cuadro ya moderado, ¿no? Entonces, en estos pacientes hay que actuar un poco rápido y probablemente ir alistando ya sus dos vías, ¿no? Una para perfusión salina y el otro para el pasaje de la sangre, ¿no? Cuando es ya el problema es mayor, ¿no? Y estamos hablando de 2000 centímetros cúbicos o más de esto, ya nuestro paciente puede venir en estado inconsciente o puede venir convulsionando, inclusive la paciente, ¿no? Es una piel totalmente pálida, fría, sudorosa, ¿no? El llenado capilar es mucho mayor, ya no es menos de 2 segundos, ¿no? Ya es retardo de llenado capilar. Y evidentemente el pulso sigue siendo mayor, pero filante y la presión comienza a caer bruscamente, ¿no? En estos casos sí ya tenemos que iniciar inmediatamente la transfusión. Esta es otra lámina muy parecida a lo que ya les he manifestado, ¿no? Es una hemorragia leve, que hasta menor del 20%, donde ven ustedes los síntomas que está un poco ansiosa nuestra paciente, inquieta, preocupada por lo que está sucediendo. Cuando la hemorragia es moderada, ya se va comprometiendo más las funciones vitales, la paciente ya viene con una oliguria, ¿no? Ustedes observan ahí que la disminución de la función renal comienza a caer, ¿no? Cuando el cuadro es severo, ya evidentemente la paciente viene con todo con lo que le he manifestado anteriormente, con una agitación, con una confusión, con una convulsión, ¿no? Venga esta paciente. Bien, ahora sí entrando un poco ya al tema de lo que nos corre, es a las hemorragias posparto. Y en esto quiero que pongan ustedes bastante atención porque en orden de frecuencia es lo que vemos acá nosotros en la práctica médica, ¿no? Y a veces
nos llaman por una hemorragia, pero en orden de frecuencia tenemos que tener en la mano qué cosa es lo que está sucediendo con esta paciente. Por ejemplo, acá vienen las cuatro famosas T que ustedes habrán leído probablemente, ¿no? Una, la primera T que viene a estar relacionado con el tono, ¿no? El tono es la relajación que pueda tener un útero sin perder el punto de eyección para que puedan ellos iniciar otra vez la contracción. Entonces, existen causas que vamos a estar relacionados. Cuando yo tengo una paciente que venga a la emergencia o en sala de parto, cuando tenga una altura uterina más de lo normal. ¿En qué casos, por ejemplo? Cuando tenga un feto macrosómico o tenga embarazos múltiples o sea un cuadro de polidramnio, ¿no? En esos casos hay que estar preparados ya, porque es muy probable que esta paciente va a perder el tono, ¿no? Es decir, postparto, ese útero va a estar relajado, va a llegar a una sobredistensión y totalmente diferente como si tuviera un solo hijo, ¿no? Imagínense ustedes un producto de 3.600 a que estemos esperando un producto de 5 kilos, o dos productos ahí, o una distensión de las fibras musculares uterinas por la presencia del polidramio, ¿no? También a su vez, también aquellos cuadros infecciosos que pueda tener la mujer, una RPM prolongado, por ejemplo, ¿no? Una mujer que esté haciendo una corionionitis también va a relajar la musculatura lisa por las toxinas que puede haber, entonces ese útero no se contrae. O también hay un agotamiento muscular. Por ejemplo, en sala de parto sabemos nosotros mujeres desnutridas, mujeres multíparas, que la musculatura lisa del útero son unas hilachas que ustedes tocan, palpan a este producto y es fácil por la maniobra del otro, es fácil detectarlo porque esa pared muscular uterina es totalmente delgada, ¿no? O aquellas que ustedes también, los que ya están rotando por sala de parto, si ustedes habrán visto de que la pobre señora ya está en expulsivo y la siguen haciendo pujar, puja, 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 tiene más de una hora en expulsivo y sigue pujando a la pobre mujer, va a entrar en un agotamiento de tal manera que las fibras musculares del útero también se van a relajar. Entonces, cuando yo tenga esto, me va a sospechar que yo pueda, que esta paciente me puede hacer un cuadro de hipotonía inicialmente y posteriormente que se pueda hacer una atonía uterina, ¿no? Esto se da ya sea por parto vaginal y también lo vemos a veces en cesárea, ¿no? En cesárea lo tenemos prácticamente el órgano fuera, entonces actuamos más rápido, ¿no? Colocamos punto de Belinch, ligadura de la arteria uterina, ligadura de la hipogástrica, ligadura de la ovárica. Es decir, utilizamos muchos recursos ahí para cuando tenemos en la mano, pero cuando es por vía vaginal, ustedes ven, hacen el alumbramiento, sacan ustedes la placenta y ven su placenta que está totalmente completa. Entonces no es ese sangrado que puede tener la paciente, no es por un problema de tejido, acá es un problema del tono, ¿no? Y evidentemente cuando ustedes han visto pues que han sacado un producto de 4.800 5 kilos, y hay ese riesgo enorme. O cuando hay un polidramnios, ¿no? Entonces siempre hay que tener en mente esto, lo que puede estar sucediendo o lo que no puede suceder. Y como les vuelvo a repetir, estos lo vemos hasta en los hospitales grandes, esto no es raro que tengamos, ¿no? Inclusive cuando estamos operando, vemos esto, ¿no? Entonces, no, a mí no me va a pasar, eso le pasa a cualquiera, ¿no? Por eso les estoy dando las pautas inicialmente para que ustedes en el SERUM puedan tener el armamento necesario o sospechar que esta mujer vaya a entrar en una hemorragia, ¿no? El segundo punto es la T de tejido, ¿no? Estamos hablando en orden de frecuencia. La T de tejido es, como su nombre mismo le dice, que es un tejido extraño que ya va a quedar dentro de la cavidad uterina. ¿En qué caso, por ejemplo, cuando hacen ustedes el alumbramiento o traccionan antes de tiempo, ¿no? Hacen la maniobra y creen, jalan ustedes la placenta y la membrana se le va a quedar. Esa membrana se comporta como un cuerpo extraño, es un tejido que no le va a dejar contraer bien a ese útero y por lo tanto van a empezar a sangrar. O aquella paciente que sale el producto, la placenta se desprende, pero el cuello se cerró. O sea, hay un atrapamiento de la placenta adentro.
¿no? Y comienza el sangrado porque no hay una buena contracción. Es peor todavía es que haya un acretismo, un acretismo placentario. El acretismo es la inserción anómalo que hace la placenta en la cavidad uterina. Esto se divide pues en acreta, increta, hipercreta que lo perfora el útero, ¿no? Entonces, esto realmente es calamitoso. Si ustedes intentan sacar esa placenta, le va a venir una hemorragia, ¿no? Hoy en día, con la ecografía tenemos pues los datos más exactos, ¿no? Si existe un acretismo en placentas previas o aquellas mujeres que han sido cesareadas dos, tres veces, en la cicatriz o en la histerorrafia que se realizó, la placenta se inserta en ese lugar, la penetra inclusive al útero y eso es lo que se llama acretismo placentario. A nadie se le va a ocurrir sacar por vía vaginal una placenta creta. Muchos de estos se van a la histerectomía si son increta y percreta, ¿no? Y con todos los riesgos que puede haber y la hemorragia que puede haber, ¿no? Entonces, pues, cuando nosotros atendemos un parto, eh, posterior viene el alumbramiento tenemos que revisar bien nuestra placenta, ¿no? La placenta tiene que estar completa, ¿no? En su cara fetal y en su cara materna, con sus cotiledones que corresponden. Y no puede haber un vacío, un espacio dentro de la cara materna que me haga sospechar que un cotiledón aberrante se pudo haber quedado dentro de la cavidad. Es decir, entonces, cuando ustedes atiendan el parto, eh, la primera causa es la atonía, es el tono, ¿no? Si ustedes sacan este, ¿cómo se llama? Sacan la placenta, ¿no? Y sigue sangrando, o, perdón, y si ustedes corrigen primero la atonía, se contrae ese útero, pero sigue sangrando, entonces es muy probable que ya en orden de frecuencia sea un tejido que se haya quedado dentro. Ya, no piensen primero en que, claro, en las posibilidades están todas las que estoy mencionando, pero en orden de frecuencia vamos primero por el tono y segundo por la retención de placenta, que es lo que ustedes tienen que revisar su placenta en el momento del alumbramiento, ¿no? Entonces, pero yo tengo una paciente, caramba, que está bien contraído, ¿cierto? Su útero está bien contraído, entonces no va a pensar que la hemorragia que está teniendo esta mujer sea por el tono y veo que he hecho el alumbramiento está completo, no tiene, no tiene su membrana está completa, lo que ustedes revisan, ¿no? Pero sigue sangrando, y el sangrado es profuso, ¿no? Entonces ya va más de lo normal, entonces, caramba, entonces, ¿qué está pasando acá? Entonces viene la tercera T, que es la T de trauma, pues, ¿no? Entonces, eh, primero la T de tono, la segunda T de tejido, la tercera es la T de trauma. Como su nombre mismo lo indica, el trauma viene a ser ya el compromiso de las paredes del útero o del cuello o de la vagina, sabiendo que nuestro útero está contraído, la membrana está completa, pero sangrado. Entonces, lo primero que tenemos que ver es cómo está ese cuello. Ese cuello se pudo haber desgarrado en el momento de parto, ese feto no rotó, como les enseño en la práctica, que no esté en occipito púbica, entonces el feto sale en occipito ilíaca izquierda anterior, ¿no? O bien una derecha posterior que no rota esa criatura, hay mayor compromiso que pueda desgarrarse el cuello. Entonces, el cuello puede estar sangrando. Ustedes colocan una valva, se revisan cómo está su cuello de esta paciente, ¿no? O en aquellas pacientes que han sido sometidas anteriormente a un parto por cesárea, ¿no? Acá también viene este dilema que siempre encuentro. Una mujer cesárea anterior, dependiendo del lugar donde ustedes vayan, lo someten cesárea anterior, todo va a sala de operaciones para evitar este tipo de lesión del trauma, la rotura de la histerorrafia que hubo anteriormente, ¿no? Entonces se hace una dehiscencia de esa histerorrafia en estos partos, ¿no? Otros hablaban que no, si ya pasa 2 años ya podemos someter un parto vaginal. Pero por protocolo, algunas entidades, sobre todo MINSA, cesárea anterior van a sala de operaciones nuevamente, ¿no? En otras instituciones les dan chance vaginal.
Tal vez algún médico es un poco confiado, tal vez con esta situación que no le pasa, pero siempre hay que estar preparado para esto. El médico asistente no puede cargar sobre el médico residente, menos sobre el interno, la responsabilidad tan grande de someter un parto vaginal en una mujer cesárea anterior, ¿no? Yo escucho a veces cesárea anterior de chance vaginal, dice, o ese converso en otro colegio, otro hospital. En mi hospital le dan chance vaginal, sí, pues está bien, pero yo le digo, pues quédate pues ahí. No, le dan chance vaginal y se va a dormir el doctor y pone la responsabilidad sobre el interno, a veces que no conoce bien, o sobre el residente que a veces no está preparado, ¿no? Puede ocurrir esa eventualidad de agarrarse en la parte donde estuvo la histerorrafia, ¿no? Uno le hace un tacto y encuentra un orificio en eso y ahí está sangrando. O aquellas pacientes que han sido sometidas anteriormente a una cirugía previa como una miomectomía, ¿no? Son sometidas anteriormente a la miomectomía selectiva, le sacan 2, 3, 4, 5, 5 miomas hasta más, evidentemente con la idea de conservar su útero por su fertilidad, ¿no? Y en el útero va a quedar la cicatriz. Una vez que cortemos nosotros las fibras musculares, esto va a ser un relleno de tejido conectivo que es la cicatriz, ya no va a ser la fibra muscular. Ustedes saben de que el útero tiene pues triples formas o distribuciones de las fibras musculares que son longitudinal, transversal y oblicuas, ¿no? Para darle la fuerza contraria y como un resorte al útero en el momento del trabajo de parto o en el arrumamiento, qué sé yo, ¿no? Entonces, pero si esta señora ha sido sometida a una miomectomía, tiene mayor riesgo de ser una dehiscencia. Es por eso de que nosotros, en este tipo de pacientes con una cirugía previa, los sometemos a una cesárea para evitar las complicaciones y los desgarros y muerte materna que pueda haber, ¿no? Otras son, por ejemplo, también las inversiones uterinas. La inversión uterina es cuando se extrae la placenta y uno no está preparado para esto, lo tracciona la placenta o a veces existe un grado de acretismo, entonces la placenta se va a venir y se invierte, así como ustedes voltean una bolsa, se invierte ese útero, ¿no? Entonces eso puede también conllevar a un desgarro de la zona del cuello, ¿no? Inmediatamente hay que revertirle, ponerle en su lugar. ¿En qué otro caso también se puede romper el útero? ¿No? Cuando hay una sobreestimulación con oxitóxicos. A veces le colocan la oxitocina y ustedes saben que esto se coloca por microgotas, ahora hay bombas que están preparadas para esto, pero antes era solamente el conteo que hacíamos, ¿no? Y pone 4 gotas, cada 15 minutos aumenta a 8 gotas. Pero a veces esto se liberaba y se soltaba y le pasaba un chorro, ¿no? Y eso condicionaba a veces la rotura uterina. O aquellas mujeres que hacen hiperdinamia con hipersistolia. ¿Qué cosa viene en la hiperdinamia? Y ustedes han aprendido en su práctica que las contracciones del útero en el trabajo de parto varían de 3 hasta 5 contracciones en 10 minutos, ¿no? Hay un espacio de reposo entre contracción y contracción para que ese útero se oxigene. Pero si hacemos una hiperdinamia, estamos hablando de 6, 7, 8 contracciones en 10 minutos, y si a eso va a haber una hipersistolia, es decir, ¿qué cosa? Cada contracción va a ser más exagerado, más fuerte que la contracción normal que puede haber. Entonces el riesgo es mucho mayor para que se rompa fácilmente ese útero ahí, ¿no? Los otros son las distocias de presentación. La distosia de presentación, por ejemplo, los podálicos o los transversos, ¿no? O la deflexión que realiza la cabeza del producto en canal de parto, cuando a ustedes se les menciona cuáles son los mecanismos de trabajo de parto, siempre les digo que existe pues el descenso, acomodación y descenso, la rotación interna. En esa rotación interna que hace en canal de parto, el producto se puede deflexionar, hace una deflexión de primer grado, usted lo va a tocar ahí, como se llama, bregma, o hace una deflexión de segundo grado, tocan usted nariz, o deflexión de tercer grado, usted toca mentón. Es decir, esa deflexión, como les he enseñado a mi grupo, eh, se presenta con diferente diámetro de la cabeza para esa pelvis, ¿no? Si a eso, evidentemente el descenso va a demorar, pero si a eso le sigue la contracción arriba,
A veces llegan al expulsivo y le están que le empujan y le empujan con la mano, le empujan con el codo. Y alguna vez en una oportunidad he visto hasta con la rodilla se sube un tipo y eso no puede ser jamás. Esa maniobra está totalmente contraindicado. No, no se debe realizar esas maniobras porque eso puede romper el útero fácilmente en la zona de ahí, ¿no? Otra causa también de trauma obstétrico, es cuando se coloca, muy poco se está colocando ahora, por no decir que casi ya no se coloca los partos instrumentados, cuando hay se paraliza el descenso, ¿no? Se coloca unos materiales como unas paletas metálicas que son el force, no se coloca y a través de la contracción descendemos y rotamos la cabeza a occipital púbica, lo descendemos y hacemos lo que les he dicho, pues en la práctica, ¿no? Hace la rotación interna, después viene el expulsivo, tenemos que levantar para que salga primero un hombro y después el otro. Pero si la persona que realiza no está preparado, no está entrenado para esto, va a agarrar el cuello, con esa paleta metálica, agarra el cuello, tracciona hacia abajo y va a haber un desgarro del cervix, va a haber, ¿no? Entonces va a haber, evidentemente, pues el sangrado por trauma. O a veces se utiliza, hay un vacuum, como un chupón, como una ventosa que se coloca en la cabeza del producto, cuando no desciende, se coloca y por presión negativa se tracciona hacia abajo y vamos a sacar de esa manera al producto. Evidentemente que va a salir con sedema en la cabecita, ¿no? Pero eso se recupera. Pero si esta persona que coloca este dispositivo, este vacuum, este chupón, vamos a decir así, coloca agarrando la pared vaginal, y en la tracción, pues por la presión negativa, va a desgarrar la pared vaginal. Y ese desgarro es, es severo, esa hemorragia, ¿no? O a veces en las episiotomías, doctores, ¿no? Las episiotomías, a veces existe desgarros en la pared vaginal que pasan inadvertidos, pero cuando uno revisa, veo que está aumentando el sangrado, uno revisa la pared de la vagina y ya existen desgarros, ¿no? O esa episiotomía ha sido tan grande, ¿no? Que han agarrado vasos profundos y al suturar han dejado ¿cómo se llama? Sin agarrar el vaso. Y ese vaso se retrae y es un hematoma retroperitoneal, ¿no? Y es un tremendo hematoma que se produce en la zona de la episorrafia. Es decir, pues, todo esto tenemos que tenerlo presente nosotros en el momento de la atención de parto. La atención de parto, como yo le digo a ustedes, no es recibir un bebé, doctores, ¿ah? Por si acaso, eso déjenlo para otra profesión que no son médicos. El médico tiene que marcar la diferencia en la atención. ¿Qué cosa es la atención de un parto? La atención de un parto es monitorizar el trabajo de parto, hacer nuestra curva ahí, los signos de alarma, si ese producto sale o no sale de ahí, cuánto tiempo va a rotar esa cabeza, cuánto tiempo va a aumentar la dilatación, cómo está la dinámica uterina, qué cosa significa la intensidad, qué cosa existe la duración, cómo se llama la frecuencia de las contracciones, cómo es que está rotando la criatura, cómo es que cuando está en ocípito ilíaca izquierda anterior, cómo debe de nacer hasta volverse en ocípito púbico. Como yo les decía a algunos de ustedes, es mejor manejar en horas de reloj. Cuando el producto está en ocípito ilíaca izquierda anterior, les pregunto cuántos grados rota para ocípito púbica, entonces muchos dicen 45 grados, que es cierto, ¿no? Pero si yo les digo, si está en horas 2, ¿cuántos grados rota para ocípito púbica? Tiene que ser 60 grados. Y a veces esto le llama confusión porque le preguntan en el examen si está en horas tanto, cuántos grados rota la cabeza, ¿no? Entonces, eso es la atención de parto, no, no es no ser un recibidor de parto. El recibidor de parto no se da cuenta ni qué cosa es una hemorragia. En cambio, el que atiende al parto, el médico, sabe más o menos qué volumen y tranquilo espera el sangrado sin desesperarse, porque sabe hasta cuánto va a llegar. Siempre les doy un consejo, siempre a todos los alumnos, ustedes van a ir al serum, tengan en el serum una ampollita de oxitocina en su bolsillo por si ocurriera alguna eventualidad ante tener un feto grande, tener un feto doble, polidrámulos,
O si de repente esa mujer ya viene en trabajo de parto con ya con 7 8 centímetros y es cesárea anterior 2 veces y usted no puedan transferir a otro lugar, tengan en mente esto, ¿no? Revisen su placenta en el alumbramiento, si está completa o no está completa. Entonces, eso de esa manera vamos a disminuir, pues, nuestra hemorragia postparto, ¿no? No sin antes también decirles de que hoy en día se preconiza el alumbramiento inmediato. No, bueno, cada quien puede llevarlo y dar su criterio con respecto a esto, ¿no? Pero son indicaciones del MINSA que hace. Sale el producto, inmediatamente hay que sacar la placenta, ponerle los 5 unidades de oxitocina y se saca, etcétera. Bueno, eso ya depende de cada persona, ¿no? Lo importante acá es, vean el tono, cómo está, ¿no? En el tono, por ejemplo, ustedes tienen que, a su paciente, cuando está totalmente flácido, ustedes han sacado la placenta y la placenta completa y ven que está flácido, es una bolsa. Entonces, lo primero que tienen que hacer ustedes, doctores, es una buena vía, colocarle oxitóxico 30 unidades en ese frasco, póngale un chorro que le pase porque se contraiga rápido, háganle masaje uterino a nivel del hipogastro o mesogastro, o si no, la estimulación del pezón para que se libere la oxitocina de forma natural. Eso, o si no, le digo lo que podrían hacer ustedes, dale misoprostol en sublingual, 2 tabletas machacadas sublingual, o si no, de 4 a 6 tabletas intrarrectales, ¿no? Eso les ayuda bastante. Y si aún así no para esto, el otro consejo es que ustedes, si están alejados, jalen ustedes, coloquen una bala, jalen el cuello y en horas de reloj entre 3 y 9 coloquen un par de festes en el fondo del saco lateral vaginal. De esta manera comprimimos la uterina y ya se puede transferir a otro lugar, ¿no? Eso, pero mejora mucho, mucho con la misoprostol y con la oxitocina, o si no con los derivados del cortisol centeno, la ergometrina, eso les ayuda bastante. Eso colocarlo siempre y cuando nuestra paciente no sea hipertensa, ¿no? Lo va a ir muy bien. En cambio, si ustedes ven que usted está contraído ese útero y vemos que está sangrando, entonces inmediatamente, si ven ustedes que se les ha quedado membranas, hagan un escobillonaje, agarren una pinza Fester con una gasa y limpian la cavidad uterina. Limpia, le va a salir la membrana que está ahí y deja de sangrar, ¿no? O si tienen ustedes una retención de placenta, ustedes introduzcan su mano, entren a la cavidad uterina y de esa manera van a sacar ustedes con una mano van traccionando y van sacando la placenta. Pero si eso ven ustedes y ven que no sale la placenta, ya no tocarlo, porque eso es un acretismo que está haciendo la paciente ahí, ¿no? Y por último, la última T corresponde a ser la T de trombina, ¿no? En este caso, por ejemplo, vemos acá que las hemorragias postparto, en este tipo ya teniendo que el útero está contraído, teniendo que, ¿cómo se llama? La placenta está completa, ustedes han revisado que no existe ningún desgarro, la episiografía está adecuada, etcétera, pero siguen sangrado, ¿no? En estos casos, son casos más raros, pero se puede presentar, ¿no? Yo a nadie se le va a ocurrir teniendo usted una paciente que tengan una enfermedad de von Willebrand, quedarse con esa paciente, ¿no? Ustedes los tienen que transferir inmediatamente a un lugar de mayor complejidad, ¿no? Pero entonces, este defecto de la alteración o de la coagulación de la tromina, tenemos en los casos que son adquiridos. ¿Qué patologías dentro del embarazo me pueden hacer un consumo de estos factores de coagulación? Dentro tenemos de ellos la preeclampsia severa, el síndrome de Gel. El síndrome de Gel les puede hacer fácilmente este trastorno de coagulación y evidentemente le va a sangrar al paciente, ¿no? En las enfermedades, en el CID, ¿no? Los cuadros sépticos, en las embolias del líquido amniótico, en los abrupto placentario, cuando se saca la placenta en forma abrupta o la expulsa inmediatamente, no da tiempo para que los factores de coagulación intervengan o en aquellos casos que son ya congénitos, ¿no? Que estos niños nazcan, o perdón, estas señoras nazcan con este problema de la coagulación, en estos casos con hemofilia y las enfermedades de von Willebrand, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros
reconocer inmediatamente, porque como yo le decía a ustedes iniciando esta parte teórica, a veces los pacientes sorprenden, doctores, ¿no? Es igual que cuando vienen, usted pasa visita y vemos cuántos pacientes por hiperemesis gravídica cuando las señoras están más lúcidas que uno. Están comiendo, están atentos a lo que uno dice. En cambio, la hiperemesis es totalmente diferente, ¿no? Es igual acá, ¿no? Por muchas razones, hoy en día el paciente puede mentir, ¿no? Estamos hablando que puede suceder esto, ¿no? Pero para eso el médico tiene que tener las armas en el bolsillo y estar preparado si corresponde o no corresponde. Primero vamos a ver lo que les dije a ustedes, ¿no? Vean vean si había una hemorragia leve, una hemorragia moderada, una hemorragia severa, ¿no? Puede decir, doctor, estoy sangrado como 2 tazonas, ¿no? Y entonces, oye, 2 tazonas ya es bastante, y viene tranquila, viene riendo, viene comiendo. Es decir, nosotros como médicos tenemos que mirar todo de la manera como entra nuestra paciente en la emergencia, ¿no? Sí me lo apreciaba, evidentemente, por eso somos médicos, ¿no? Tenemos que escuchar tranquilo a nuestro paciente, qué cosa nos dice, y nosotros en la endoscopía vamos analizando al paciente. Para eso existe un índice de shock. El índice de shock es para ver en forma inmediata, es para ver lo que es la frecuencia cardíaca y la presión arterial de tipo sistólica. Algunos médicos ya no lo utilizan, pero yo les sigo dando valor a esto porque ustedes agarran esa división que ustedes hacen en lo que es la frecuencia cardíaca sobre la presión arterial. Por ejemplo, lo normal vamos a poner que una paciente venga con una frecuencia cardíaca puede 60, 70 su frecuencia cardíaca, ¿no? Y su presión arterial sistólica es de 100, ¿no? Entonces, ustedes dividen eso y les sale más o menos 0,7, por ahí debe estar saliendo, ¿no? Entonces, bueno, decimos que eso es normal, ¿no? No hay problema, pero cuando ya aparece las hemorragias, doctores, inicialmente, ¿qué les dije a ustedes? Generalmente no existe mucho cambio. Se viene con una frecuencia cardíaca tal vez de 70, 80, la presión arterial sistólica se va manteniendo, entonces no existe mucha variación. Pero si ustedes tienen en una mujer que ya tiene una frecuencia cardíaca, pues 110 y la presión arterial sistólica comienza a caer, entonces la fracción va a ser uno o más de uno, ¿no? Porque ustedes dividen, por ejemplo, 110, 120 sobre 60, 50 que va cayendo, entonces esta fracción se va haciendo positivo, ¿no? Entonces, pues sirve bastante para inmediatamente darnos cuenta si esta paciente cómo está, ¿no? No hay que menospreciar, esta es una fórmula que es antigua, lo tenemos nosotros, pero se los dejo acá para que ustedes tengan paciente y puedan manejar a nuestro paciente cuando tengamos en la emergencia, ¿no? Bien, entonces, existen factores de riesgo para nuestros pacientes cuando vengan. Y en el control prenatal nosotros desde ya tenemos que hacer un control minucioso. No es hacer un control a la ligera porque tengo que salir, porque tengo que operar, porque estoy cansado, etcétera. O sea, eso no existe, no vale en una consulta, doctores. Para eso nos dan un tiempo necesario, ver a nuestro paciente como si fuera nuestra familia, ¿no? Se nos escapa, evidentemente, no somos Dios, ¿no? Entonces, tenemos también errores, pero cuando yo tengo una paciente con cierto factor de riesgo, yo vengo a mi consulta y yo veo, esta señora tiene 2, 3 veces adentro o tiene una tremenda barriguita, entonces ya tengo que ir pensando en esto, ¿no? Yo tengo una mujer que es obesa, es una mujer que es desnutrida, es una mujer que está anémica, entonces tengo que ir pensando que esta señora me puede hacer un cuadro de atonía, porque ese útero que está hecho unas hilachas por la misma desnutrición, no va a tener fuerza contráctil, ni para expulsar el producto que tienen, para expulsar su móvil, el motor va a ser tan débil que no va a poder expulsar el motor. A veces son sometidos a cesáreas innecesarias, también como yo les digo a veces, ¿no? Entonces, yo tengo que pensar algo que me puede hacer, ¿no? Un trabajo de parto prolongado. O sea, esta señora que yo te veo nacer su bebé a las 10 de la noche, son la 1. Entonces,
está agotada la pobre señora ahí, ¿no? Tanto pujar, pujar, hay una descarga de glucosa, descarga ATP, que entra en agotamiento la mujer misma y el útero, ¿no? Un periodo expulsivo prolongado, más de una hora. Lo que ustedes han tenido la oportunidad de estar en sala de parto, ustedes han visto cómo grita una señora, cómo puja una señora, cómo se pone rubicunda, se pone su cara, puja y no sale la criatura, porque a veces la han empujado porque no rotó bien, o porque no le examinaron, se deflexionó, o porque es un feto grande. Algo pasó en ese parto, algo ocurrió. Entonces, si eso está ocurriendo, tengo que pensar que me puede ser otro problema secundario. Tanto se agotó que esta mujer me puede ser tranquilamente una hipotonía inicialmente o una atonía. Al revés, un parto precipitado. Está en emergencia con 1 centímetro y va a sale de parto en 10 15 minutos, llega a sale de parto y ya está completa, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo presente porque a veces también eso es motivo a veces de denuncia a algunos colegas porque dice, no le examinó bien, dice, no, se salió el bebé en el pasadizo porque el médico de emergencia no le examinó bien, ¿no? Hay que tener presente que existe un parto precipitado, doctores, una fuerza contráctil va a sacar el producto de un solo pujo, lo saca, ¿no? Y ese mismo efecto no, hace que no esté preparado ese útero y se relaja, ¿no? Entonces eso también hay que tenerlo como factor de riesgo en ese paciente, ¿no? Una sobreextensión uterina, ya les mencioné en qué caso, ¿no? Cuando la altura uterina sea más allá de lo normal. Les dije embarazo gemelar, le dije polidramnio, le dije feto macrosómico, pero no está incluido, por ejemplo, un solo feto que tenga la mujer y usted le miden 40 centímetros de altura. Oye, este producto puede ser feto más de 5 kilos con esa altura uterina. No, porque esta mujer puede tener su mioma o puede tener un quiste que deforma la altura uterina, ¿no? Me deforma la altura uterina, entonces puedo pensar, si no estoy preparado, que esta mujer me puede ser una atonía, ¿no? Solamente podrán ser atonía los casos que les he mencionado, pero una miomatosis, no, es bien raro que haga uno, es rarísimo que haga eso, ¿no? Entonces hay que estar preparado también para la otra parte. Los cuadros infecciosos, la sepsis, las noxas evitan las contracciones fácilmente, ¿no? La cirugía previa, si yo tengo una mujer que viene cesárea 2 veces, 3 veces, o una sola vez, ¿no? Y me dice que ha sido operada 3 años, 2 años, un año. Antes hablábamos de 2 años, pero no existe realmente una fecha, un tiempo adecuado para decir, ah, sí va a ser un parto normal. Ustedes van a escuchar en la calle, o si no la han escuchado en la familia, oye, ya tiene 2 cesáreas, ya no puedes tener la otra porque te vas a morir. No, pues, primeramente el médico no tiene por qué quitar el derecho a una mujer de fertilidad. Si Si son 2 cesáreas, el riesgo es mayor y mi control prenatal es más corto. Explicar al paciente y tengo que ir preparando ese producto para que, porque de repente pueden hacer antes de tiempo, lo voy a tener preparado con corticoides, etcétera, etcétera, y a la mujer ir preparando también sus exámenes para que pueda entrar a una sala de operaciones. No es decirle, señora, usted venga a las 40 semanas en trabajo de parto, cuando es cesárea 2 veces, va a venir mal probablemente esa mujer o va a venir con el útero roto. Es decir, son factores de riesgo que yo tengo que ya ir preparando. Aquella mujer que ha tenido miomectomía, como le digo, o aquella mujer que de repente ha tenido, doctores, ha tenido aborto, ¿no? Y en esos abortos le han perforado el útero. ¿No? Entonces, si son jóvenes y no tienen hijos, a veces el médico lo que entra a colocarle una rafía en el orificio del útero para que no pierda su útero esta señora, pero a veces el desgarro es tan grande, entonces el colega coloca varios puntos, entonces esa también es factor de riesgo para que se pueda romper el útero como una cirugía, como una miomectomía. O sea, todo compromiso quirúrgico y de incisión que puede haber en el útero son factores de riesgo que me puede hacer esta paciente, ¿no? La miomatosis ya es un poco más alejado. Me puede dar una hemorragia si es un mioma submucoso, pueden sangrar por la vía vaginal, ¿no? Pero son un poco más alejados, pero hay que tenerlo presente con estos pacientes, ¿no? Las mujeres que han tenido hemorragias anteriormente, en los partos anteriores, no causa desconocida, pero tenerlo presente también, es como la mujer que ha tenido preeclampsia, tiene un 15-20% de probabilidades de poder hacer de nuevo, ¿no?
El uso del force, las episiotomías amplias o las episiotomías dobles que le hacen a veces también, o cuando se sutura sin reparar los planos que se ha cortado, ¿no? En la episiotomía grado uno muchas veces no se coloca al punto, doctor, eso cierra solo por la mucosa. En grado 2 sí hay compromiso de mucosa, piel y músculo transverso superficial del periné. Eso sí hay que cerrarlo, ¿no? En desgarro 3 de la epicio se van hasta el orificio o al meato rectal, ¿no? Al orificio rectal, hasta ahí viene. No, también hay que suturar. Y el desgarro 4 es cuando ya hay compromiso hasta de la mucosa rectal, o sea, se ha abierto como una cloaca toda la vagina, y esos podemos agarrar los vasos profundos. Y si no se repara bien, se va a hacer un tremendo hematoma a esa mujer, y eso hay que repararlo en sala de operaciones, ¿no? Entonces, pues, como corolario va a quedar esto, los 4T, doctores. La primera T en orden de frecuencia tenemos al tono, el tono, la atonía o la hipotonía que hace un útero, ¿no? No, la placenta está completa, no hay desgarro, no hay compromiso de los factores de coagulación. Entonces, primero tengo que ver entonces el tono, ¿no? El segundo es una retención de membranas, ¿no? La retención de membranas fuese le ha quedado la placenta, acretimo, cotiledón, el corion, el amnios, ¿no? Revisarlo eso. En tercer orden de frecuencia tenemos las lesiones. Si yo veo el útero contraído, no es mi placenta completa, entonces tengo que revisar a ver abajo qué cosa hay, qué antecedente tiene esta mujer, ¿cierto? Y por último, la última T corresponde a los factores de coagulación, ¿no? Que ya les he mencionado, ¿no? Esto también ya hemos hablado un poco sobre esto, ¿no? El sangrado en un parto vaginal es hasta 500 centímetros cúbicos. El sangrado en una cesárea puede llegar hasta 1000 centímetros cúbicos y eso no le va a alterar en absoluto a nuestro paciente, ¿no? Siempre hay que tener eso presente, ¿ya? Bien. Parte de esto también hemos conversado, que en la atonía. La atonía es la relajación, pues, de las fibras musculares, no se contrae, eso es, el útero queda como una bolsa, como un trapo suelto, queda así, ¿no? Entonces, lo primero que tienen que hacer ustedes es masaje, oxitóxicos, estimulación de mamas, revisión, colocar sus pinzas donde le dije, para que pueda disminuir el sangrado. Otros médicos utilizan un balón. Agarran ustedes una sonda, Foley, y le pueden colocar dentro de la cavidad uterina y pueden poner hasta 100 centímetros cúbicos ahí, ¿no? De tal manera que eso haga una presión interna para que no ocurra el sangrado, por este caso, brontonía. Esas son maniobras que se hace cuando usted está un poco alejado, pero que estamos en el hospital, inmediatamente tenemos que resolver eso, ya sea con misoprostol, ya sea con citóxicos, o de repente va a sala de operaciones, si aún con todo esto no se contrae, ya tenemos que irnos ¿cómo se llama? A la histerectomía, ¿no? Si son pacientes jóvenes, se hace una histerectomía subtotal, dejamos el cuello para que no se prolaxe más adelante, ¿no? Y tener presente que cuando nuestra paciente esté usando sulfato de magnesia o anestésicos halogenados, a veces se utilizan en casos de superemergencia, el anestesiólogo utiliza esto, ¿no? Esto produce relajación del útero, ¿no? Y por eso hay que tener cuidado cuando operemos y está con sulfato de magnesio en otro paciente, le decimos al anestesiólogo que tenga cuidado con esto, porque si no, yo puedo operar muy bien, pero el útero se me va a estar suelto por el sulfato, ¿no? De magnesio, ¿ya? Acá está el uso de oxitóxicos, de la ergometrina. Pero la ergometrina no usar en caso de pacientes de hipertensa crónica, cuadro de preeclampsia, porque esto produce vasoconstricción y la paciente pueda tener otro problema de otra naturaleza, ¿no? El uso ¿cómo se llama? Del citotec con los misoprostones, esta prostaglandina está indicado ya sea sublingual o vía intrarrectal, ¿no? Lo pueden usar sin ningún problema, doctores. Ustedes pónganle dos tabletitas machacadas debajo de la lengua y se absorbe rapidísimo y nos ayuda bastante, bastante, ¿no? Compensar un poco nuestro medio interno con la administración de líquidos o sangre que se le pueda colocar a nuestro paciente, ¿no? Y después ya todo lo que les he mencionado, con esto, el taponamiento, que sea el packing, también eso me olvidaba, creo.
El packing es cuando ustedes si no tienen la sonda, ¿no? Colocan dos, tres dressing a presión dentro de la cavidad uterina. Mita, no va a pasar nada, doctores, pongan la presión adentro y se lo puedan transferir a esta paciente, ¿no? Ya para que vaya a otro lugar, ya uno lo saque con cuidado y ver cómo se presenta, ¿no? Algunas otras pacientes, o sea, como emergencia, he visto que a nivel de la cicatriz umbilical hacen una presión hacia abajo comprimiendo la aorta para disminuir el sangrado. Está indicado en los libros también, así es que toda maniobra ayuda bastante, ¿no? El taponamiento del útero, el packing con el balón, el pantalón de shock ayuda bastante también. ¿No? Algunos centros tienen, otros no lo tienen, ¿no? Y se va a la cirugía, como le decía inicialmente, si queremos abordar ese útero, si es una mujer joven, si es una mujer que no tiene hijos o ese producto salió mal, entonces vamos primero a hacerle las ligaduras de la arteria uterina, ¿no? Y esto posteriormente después va a continuar su irrigación, ¿no? No va a pasar nada, ¿no? O si es un poco más severo, se va a la ligadura de la hipogástrica, ¿no? O el punto de Belinch. El punto de Belinch es como hacer un tamalito. Ustedes han visto el tamal, igualito, amarramos el útero como un tamal. Eso le presiona y evita el sangrado en nuestro paciente, ¿no? En la segunda T de retención también le mencioné los cotilones aberrantes, el alumbramiento incompleto con la retención del corio, ano, la placenta se queda, el acretimo placentario que puede ser acreta, increta, hipercreta. Muchos de estos, el acretismo en algunos casos se ha podido sacar, ¿no? A veces han tenido suerte que está pegado y se logra sacar y se puede salvar ese útero, ¿no? Y es muy relativo, pero evidentemente en increta y prequeta todo eso se van a la cirugía mayor, a hacer la histerectomía total, ¿no? Toda placenta previa siempre es un riesgo para nosotros, ¿no? Pues siempre hay que tener una placenta que puede estar metida esa placenta dentro, ¿no? Bueno, el acretismo dice la inserción anómala o la parte total o parcial de la decidua basal y la normalidad de la caduca, es un lugar donde se produce la inserción de esto, ¿no? La penetración de las velocidades curiales en la pared uterina, ¿no? Son raros, pero ¿en qué casos son más frecuentes? En mujeres que son cesáreas anteriores, ¿no? En esos casos la placenta ya no migra, se pega ahí en esa zona por una, entre comillas, por una mala cirugía, porque hoy en día a veces los médicos residentes utilizan, hacen la histerografía en un solo plano, ¿no? Y eso conlleva que existen tejidos del endometrio fuera del lugar y provoca una inserción anómala de la placenta, esa, ¿no? Y estos pacientes que están con este acretismo, la mayoría se va pues a una cesárea histerectomía, ¿no? De igual manera también la retención placentaria, ya les mencioné a ustedes cómo deben de realizar. Si ustedes tienen una emergencia, a veces se cerró el cuello, coloquen a su paciente una sedación, ¿sí? Le ponen, ¿cómo se llama? Un diazepam o le atropinizan para evitar el efecto vagal, introducen su mano dentro de la cavidad uterina y van desinsertando el útero, perdón, la placenta para que puedan sacarlo, ¿no? Les va bien, así que no tengan ningún temor de eso, ¿no? Igual la retención de restos placentarios que ya les he mencionado también, ¿no? Y esto provoca, a veces nuestros pacientes le damos de alta y vienen a los 2, 3, 4 días, a veces vienen con una endometritis puerperal, no vienen botando secreción purulenta y cuando revisamos se había quedado la membrana o parte de la placenta, ¿no? Porque el médico, el interno, el residente no revisó bien su placenta en el momento del alumbramiento. No hay otra explicación. Viene con un útero subinvolucionado más arriba. Normalmente el útero se contrae a una velocidad de 1, 1.1, 1.5 centímetros por día. De tal manera que a los 12, 14 días debe estar intrapélvico, ¿no? En estos casos, cuando hay retención, viene con una subinvolución, el útero está por encima de lo normal, con un sangrado continuo que trae el paciente y viene con fiebre y secreción purulenta por la vía vaginal. Esta lámina es para que ustedes vean más o menos en una placenta normal cómo se inserta cuando existe un grado de acretismo. Bien, en una placenta acreta podría sacarse, doctores, y a veces les ha ido bien a algunos colegas, ¿no? Mientras que la increta prequeta ya no, ya perfora hasta la serosa, ya invade inclusive hasta la vejiga, la invade.
¿no? Y a veces hay que entrar ya con el urólogo para poder reparar esa vejiga, ¿no? Esto también es las lesiones traumáticas, los desgarros, laceraciones, la epitomía amplias, ¿no? El sangrado oculto, que como les decía, que se puede ir hasta el retroperitoneo en episiotomía que no han sido bien suturadas, ¿no? La ruptura uterina, por lo que ya le mencioné, en cirugía. En cirugía, cuando uno haga una cesárea, debe hacerlo en el segmento. ¿Qué cosa es el segmento? El segmento viene a ser el istmo, es la división que existe entre el cuello y cuerpo. Ese istmo, a partir de las 28 o 30 semanas, comienza a formarse, se estira. Es un cemento más elástico, poco vascular. Es el lugar donde debemos hacer la incisión de la histerotomía para poder sacar. Pero lamentablemente a veces unos colegas hacen la histerotomía, hacen corporal, lo hacen por encima del cemento, o sea, cortan el útero. Y entonces eso tiene mayor riesgo que se pueda romper, porque no se ha hecho en el lugar adecuado, ¿no? Los partos instrumentados, la maniobra de criterio, esa maniobra que le estoy mencionando, que ponen el brazo, la pierna, etcétera, etcétera, que está totalmente contraindicado. Eso no se debería de rezar jamás, porque siempre hay riesgo para la madre y para el producto. Y las alteraciones de convulsiones también ya las mencioné, ¿no? Ahí vemos los congénitos y las alquerías, en qué caso puede ser alquería, todo problema de gel, embolia del líquido amniótico, la preeclampsia, la hipertensión crónica, tranquilamente puede ser un trastorno de coagulación, ¿no? Ahora un poco ya más alejado, la causa no uterina, ¿no? Laceraciones vaginales, ¿no? El sangrado vaginal en la parte externa, ¿no? Entonces, eso puede sangrar y también se puede confundir con, ¿cómo se llama? Con como si fuera una hemorragia, ¿no? A veces sale un poquito más de lo adecuado, ¿no? Y tenerlo presente siempre en otros casos como la diabetes, el lupus, la hipertensión, la anemia, el tabaquismo y hematosis. Son casos raros, raros que le va a pedir sangrado, pero hay que tenerlo presente con esto, ¿no? Entonces, el diagnóstico en gestación tiene que ser sospechar cuando ya tenga un factor de riesgo. Si yo tengo una paciente que tiene factura, ya tengo que sospechar, pedirle la ecografía, tal vez una radiografía, tal vez una resonancia, o si no, pedir una flujometría para ver cómo está el compromiso de esa placenta que puede estar haciendo un atletismo. Entonces, teniendo eso y preparando a nuestra paciente para llevarla a hacer las operaciones, creyendo que nosotros, esta paciente se va a complicar, ¿no? Por un trauma uterino, un desgarro cervical, etcétera, etcétera, que ya les he mencionado anteriormente, ¿no? El tratamiento, como toda emergencia, primero tenemos que identificar el, el lugar de donde viene el sangrado. Si es un cuadro hipotónico, si es una rotura uterina, si es, ¿cómo se llama?, factor de coagulación, si es retención de restos, entonces tenemos que primero actuar sobre eso, ¿no? Y después ya tratar de compensar a nuestra paciente colocándole plasma fresco, plaqueta, frío precipitado, hacerle, colocarle, evitar la hipotermia, oxígeno en nuestro paciente, ¿no? Evitar ¿cómo se llama? La coagulación. Entonces, mantener un poco sus funciones vitales estables en nuestro paciente, ¿no? Bueno, esto ya es el objetivo con cómo debe nuestro paciente estar, ¿no? Este es ¿cómo se llama? El tratamiento etiológico acá. Estos son medicamentos que, bueno, ya no los he puesto simplemente, pero lo que más manejamos acá son la citocina y la prostaglandina, ¿no? Cuánto debemos colocarlo, etcétera, etcétera. También la carbetocina, que antes hablaban que era selectivo, pero también tiene otros efectos secundarios, pero va muy bien con nosotros, con nuestros pacientes, ¿no? Y creo que eso ya, bien. A ver, del grupo, a ver si hay alguna pregunta, a ver, por favor, haga un comentario, a ver. A ver, una pregunta. No hay preguntas al parecer, doctor. No, si no hay preguntas, yo le voy a hacer las preguntas ahí a ustedes y la pregunta del examen, ¿ah? He sido bastante claro con este tema que es tan apasionante, es un tema que lo van a vivir ustedes. No, acá no es que yo no, a mí no me va a pasar, a todos nos va a pasar.
me pasa a mí a veces en el hospital que tenemos todo, ¿no? Entonces, ¿qué cosa hacer con esto, no? Bien. Bien, entonces si no hay preguntas, nos vamos a quedar ahí, doctor. Eso creo que fue claro. Bien, buenas noches con todos, doctores, ¿ah?